El hospital dormía, pero no descansaba. A esas horas de la madrugada, los pasillos parecían suspendidos en el tiempo, iluminados por luces frías que no consolaban a nadie. Dentro de una sala de cuidados intensivos, una joven luchaba por mantenerse, aferrada a la vida mientras las máquinas marcaban números que solo los médicos podían interpretar con claridad. Sin embargo, esa noche, algo más estaba ocurriendo, algo que no aparecía en las pantallas, algo que no podía medirse con instrumentos. Una tensión invisible se apoderó del ambiente, y de pronto, un aullido profundo rompió el silencio. No fue un sonido agresivo ni desesperado, fue un lamento lleno de tristeza, como si alguien estuviera anunciando que algo muy importante estaba a punto de suceder. A 14 perros entrenados, acostumbrados a acompañar a equipos de rescate y a leer señales que los humanos no perciben, levantaron la cabeza al mismo tiempo. No ladraron ni se alteraron, sus cuerpos se tensaron con una calma inquietante, como si hubieran recibido un mensaje silencioso. Los médicos intercambiaron miradas, confundidas tratando de entender por qué aquellos animales reaccionaban así en un entorno que, según los protocolos, estaba bajo control. La joven, en la cama, permanecía inmóvil, su respiración asistida por un ventilador, su piel pálida y fría, su cuerpo agotado después de horas de lucha interna contra una falla hepática que avanzaba sin compasión. Uno de los perros, el viejo del grupo, avanzó con pasos lentos y seguros hasta el borde de la cama. No parecía nervioso ni apresurado. Subió las patas delanteras al colchón y acercó el hocico al rostro de la joven inhalando profundamente, como si estuviera leyendo una historia escrita en su respiración. Permaneció así durante varios segundos, sin moverse, sin emitir sonido alguno. En ese mismo instante, el monitor cardíaco cambió su ritmo de forma casi imperceptible. No fue una alarma, no fue un colapso, pero sí fue lo suficiente para llamar la atención del médico que estaba de guardia. El doctor tomó una jeringa y se acercó con la intención de continuar el tratamiento establecido. Era lo que se hacía siempre en casos similares, lo que indicaban los manuales, lo que se esperaba de alguien en su posición. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, el perro viejo se interpuso entre él y la cama. No mostró agresividad, no gruñó ni ladró, simplemente se quedó ahí, firme, como si hubiera decidido que nadie pasaría. Uno a uno, los demás perros se colocaron a su lado, formando una barrera silenciosa que hizo que la habitación se sintiera repentinamente más pequeña. Alguien murmuró que aquello era absurdo, que no se podía detener un procedimiento médico por el comportamiento de unos animales. Pero entonces habló el oficial encargado de ellos, un hombre que llevaba más de 15 años trabajando codo a codo con esos perros. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la carga de lo que estaba a punto de decir. Explicó que ese perro jamás se había equivocado, que en todos esos años nunca había marcado una señal falsa, y que si ahora estaba bloqueando el camino, era porque algo estaba mal. Dijo que estaba dispuesto a asumir cualquier consecuencia, pero que no iba a ignorar esa advertencia. La duda se apoderó del médico, y esa duda, por pequeña que parecía, cambió el rumbo de la noche. Una enfermera revisó nuevamente el expediente clínico, leyendo cada línea con atención renovada. Cuando llegó al nombre del medicamento, levantó la vista y preguntó en voz alta qué efecto tendría en un hígado que ya estaba al límite. Nadie respondió de inmediato. El silencio se volvió pesado, incómodo. El médico tomó la jeringa, revisó la dosis, analizó los componentes y poco a poco comprendió lo que estaba a punto de ocurrir. Ese medicamento no ayudaría a la joven, aceleraría su deterioro. Con manos lentas, la jeringa fue apartada, luego otra, y después otra más. Cada una fue colocada a un lado, como si se tratara de objetos peligrosos. Los perros permanecieron atentos, sin relajarse del todo, como si supieran que aún no era momento de bajar la guardia. Horas antes, una amiga de la joven había estado con ella, desesperada por ayudarla. Sin mala intención, le había dado una sustancia que creía inofensiva, algo que no quedó registrado en el expediente médico. Nadie había considerado esa variable. Nadie, excepto los perros. A más tarde, se encontró un cuaderno donde esa amiga había anotado todo lo que le había dado, con fechas y cantidades. No había maldad en esas páginas, solo miedo y desconocimiento. Mientras el personal médico reconstruía lo sucedido, los perros continuaban vigilando cada cambio, cada respiración,
cada movimiento sutil del cuerpo de la joven. No parecían simples animales, parecían guardianes antiguos, guiados por un conocimiento que no se enseña en ninguna escuela. La noche avanzó lentamente. Nadie se fue, nadie pudo descansar de verdad. La madre de la joven, agotada, se sentó junto a la cama, tomando su mano fría entre las suyas. Uno de los perros se acercó y se acomodó a su lado, empujando suavemente su mano cada vez que la respiración de la mujer se volvía demasiado agitada, como si le recordara que debía seguir respirando, que aún había esperanza. En ese momento, justo cuando el cansancio amenazaba con vencerlos a todos, algo cambió, muy levemente, casi imperceptible. La respiración de la joven comenzó a estabilizarse en ese punto. If this story touches your heart, please share it. Las 3 de la madrugada, cuando el hospital parece flotar entre la vida y la muerte, la madre empezó a cantar en voz baja una canción de cuna. Era la misma que le cantaba cuando era niña, la misma que la calmaba en las noches difíciles. Los perros reaccionaron quedándose completamente quietos, como si entendieran que ese sonido también formaba parte del proceso de sanación. Minutos después, alguien notó un movimiento en los dedos de la joven. Era leve, pero real. Los monitores confirmaron pequeños cambios positivos que nadie se atrevía a celebrar todavía con la llegada del amanecer. Los primeros rayos de sol entraron por la ventana y los nuevos análisis comenzaron a llegar. Los valores seguían siendo delicados, pero mostraban una mejora lenta y constante. El hígado estaba respondiendo, contra todo pronóstico, contra toda expectativa. El médico, con la voz quebrada, admitió que si hubieran seguido el protocolo, sin cuestionarlo, la historia habría terminado de otra manera. Los perros habían tenido razón desde el principio. Un poco después, la joven abrió los ojos. Su respiración era torpe, desordenada, profundamente humana. Apretó la mano de su madre y miró alrededor, confundida, encontrándose con 14 pares de ojos atentos y pacientes. Con un hilo de voz, preguntó si eran ángeles. Nadie pudo responder sin llorar. Con el paso de los meses, su recuperación continuó. La experiencia cambió su vida, y la forma en que muchos en ese hospital entendían. Los protocolos se revisaron, las conversaciones se abrieron, y la historia se compartió como un recordatorio de que la ciencia y el instinto no siempre están en conflicto. Los perros regresaron a su rutina, sin reconocimientos ni aplausos, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero la pregunta quedó flotando para todos los que escucharon esta historia. ¿Habrías escuchado esa señal silenciosa? ¿Habrías tenido el valor de detenerte y cuestionar lo que parecía correcto? A veces, la sabiduría más grande no viene en forma de títulos ni uniformes, sino en la capacidad de escuchar aquello que no habla con palabras en sí. Esta historia te tocó el corazón. Dale like, compártela y suscríbete, porque nunca sabes quién necesita escucharla antes de que sea demasiado tarde.